10:32 de la mañana al final, Venece. 11:32 de la mañana, Mati Barchi. Uy, estoy re dormido. Ay, Dios querido, 11:30 de la mañana. Veíamos ahí en el chat, la gente banca mucho del Potro. La gente de repente le despertó. Está algo. bien igual, es verdad, No, Del está Potro bien. generó algo que quedó marcado en el pueblo argentino. Dice acá que vieja estoy, me acuerdo cuando Del Potro era el sex symbol y fue a lo de Susana Jiménez. Soy del Potro, el día que me jubile no estoy nada triste. Increíble ser Del Potro. Y Laura que ponía la marcha de hoy. Laura, sí, estuvimos conversando al principio. Estamos esperando que algunos compañeros lleguen a la marcha, efectivamente, para poder comunicarnos con ellos. En minutos nada más vamos a estar en comunicación desde la marcha, contando un poco más sobre cómo se va preparando todo en esta jornada nacional de lucha que, como bien decíamos al comienzo, se estará dando no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en otros puntos del país, con una confluencia de muchos sectores políticos, sindicales, organizaciones estudiantiles también, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, que todo confluirá en una gran concentración en Plaza de Mayo, donde a las 13 horas habrá un acto y luego todo eso conducirá hacia la Marcha de la Resistencia junto a las Madres de Plaza Mayo, donde ahí se continuará con la medida de lucha en este 5 de diciembre que, bueno, sigue obviamente muy convulsionado a raíz del ajuste y la presión de parte del gobierno nacional. En un ratito nada más vamos a estar hablando con compañeros y compañeras que ya se encuentran allí en la movilización, llegando, porque, como decíamos, recién a las 13 horas está convocada esta movilización. Pero antes, como todos los jueves, vamos a seguir hablando un poco de la agenda nacional. En este caso nos metemos de lleno con Clara Razu, la querida economista, investigadora, docente que ya está en comunicación con nosotros del otro lado. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, viendo los dos países. Los dos países. ¿Argentina y cuál Claro. más? No, Argentina y Mileilandia. Mileilandia. El país de las maravillas. El país de las maravillas. Ayer, en el Facho Palooza, Facho me Palooza. encantó ese nombre, el Facho Palooza, ahí en el Hilton de Puerto Madero, Caputo dio un panorama ¡fua! Alentador. Más que alentador, o sea, pero aparte, yo lo escuchaba y digo, ¿en serio se la cree? Pero bueno, parece que sí, porque de acuerdo a ese maravilloso panorama, las inversiones durante el 2025 van a alcanzar cifras de países desarrollados. Ya no es ¿cuál era la fecha? Habían dicho que éramos Suiza, 2030 Sí. o en 30 años. Bueno, que vamos a hacer, sí, Suiza, o sea, Sí. vamos a hacer un alto país desarrollado, habría que esperar 30 años, Eso, ¿no? Bueno, sí. Pero no parece que va a ser antes. Mira. Hay que ver si dentro de su expectativa, o sea, eso de decir que si está alentado de realidad o es todo una pose, podríamos decir, es dentro de los hay que ver qué objetivos tiene Caputo. Ahí está. Que a él lo alientan. ¿Y a qué llama inversiones Caputo? Claro. Que a eso apuntaba. Tal vez ¿A qué inversiones llama para él es deuda, inversiones? por ejemplo. Se confunden las palabras. Claro, por ejemplo, una inversión es que como bajó el riesgo país, no olvidemos que el que construye el riesgo país es el ex jefe de Caputo, JP Morgan, ¿no? Bueno, entonces, eso le permite tomar deuda en los mercados internacionales libremente. Fíjense que sin ser libre estamos con un carry trade impresionante, libremente, sin límite, puede ser terrible. Entonces, él llama inversiones justamente al ingreso de capitales, sin definir a qué van a dirigirse esos capitales. Porque que se compren acciones de empresas, o bonos, o títulos, obligaciones negociables, o cualquier herramienta financiera, es solo una parte de una inversión. Ese dinero conseguido, ¿a qué se destina? En el caso de Caputo, se destina a juntar intereses y fugar. Ahora, si se destinara a inversiones como gasoductos, caminos, inversión en más dinero para exploración fuera de las costas o en investigación acerca de la industrialización del litio, bueno, por ahí eso es una inversión. Sin embargo, el dinero que ingresa y después sale, así como ingresa, o en realidad más de lo que ingresa, te genera deuda. Y eso es algo que Caputo ayer no dijo,
porque a partir de el blanqueo y todos los ingresos de dólares aumentaron mucho y las reservas aumentaron, las brutas, no las netas. ¿Qué significa esto? Ingresan los dólares, aumentan las reservas brutas, pero vos no descontás todo lo que debes pagar en dólares, porque eso que ingresó no es tuyo. Sí. Es gente a la cual le debes ese ingreso que le vas a tener que pagar sus regalías, sus intereses, etcétera. Entonces, las reservas netas siguen siendo negativas. Y Caputo, ni Bausili tampoco, explican por qué, con semejante ingreso de dólares, las reservas netas aún siguen siendo negativas. ¿Y por qué podría ser, Clara? ¿Y por qué podría ser? Porque se lo fumaron. Así de simple. Pagos de carry trade. Uh-huh. O sea, es la parte que omiten. El país de las grandes inversiones es el país de la timba, ¿no? Alentada, por supuesto, desde Caputo. Obviamente, porque hay una cuestión elemental. Para que vengan inversiones productivas al país, tenés que tener un mercado. ¿Por qué las inversiones van a Brasil y no vienen acá? Porque tienen un mercado, más allá de que son muchos más habitantes que en Argentina. Esos habitantes tienen un poder adquisitivo que les permite consumir lo que se produce. Ahora también, perdón, Clara, porque nombrabas a Brasil ahí, justo en esta semana el gobierno celebraba en los movimientos que hubo en los bancos de Brasil o cierta crisis estos días que llevó al país vecino, ciertas inversiones que se movían a Argentina y el gobierno venía celebrando eso, por ejemplo, como inversiones para Argentina. ¿Qué inversiones? O sea, porque subieron la tasa. O sea, el problema de Brasil acaba de devaluar. Claro. A Argentina eso le causa un problema porque vas a tener un tipo de cambio mucho más apreciado vos. Para los libertarios está genial, pero para nosotros es un problema porque nosotros vamos a tener una mayor bolsa negativa, un egreso mayor de dólares hacia Brasil del que tenemos. Porque recordemos que seguimos negociando en dólares, porque Milei esto de la moneda, de negociar en las monedas locales y demás, no le gusta. Claro. Entonces, si Brasil devaluó, vamos a tener que pagar más. Y Argentina además tiene un tipo de cambio más apreciado. A los países, las inversiones no le convienen, porque más allá de que pueden ser barato en dólares, ¿a quién le venden? Las inversiones de automóviles de la industria automotriz, ¿a quién le van a vender a Argentina? Les conviene quedarse en Brasil y que Argentina importe, claro, porque es lo que está haciendo. Y de hecho, eso generó que los precios en la industria argentina bajen. ¡Ay, qué suerte! ¿Vieron que resulta que bajan los precios? El problema es quién los puede pagar. Sí, ¿no? Lo que hablábamos de la situación de deflación, de que haya menos inflación, pero con una recesión total que hace que no haya consumo y que no haya activación económica, ¿no? No, más vale, aparte, yo siempre les recuerdo, en 2001 había deflación. Ojo, no es la única variable que hay que mirar. Ajá. O sea, si bien el gobierno el 10 de diciembre en su discurso lo va a poner como el mayor triunfo. Sí. ¿En qué está apoyada esa baja de inflación? En una caída de la producción brutal, en una caída del consumo que va siendo del 20% mensual. Sí. Sí, y que otra de las cosas que también vos lo dijiste acá y hoy lo estábamos recordando, tiene que ver con que así como el 10 de diciembre es muy probable que el gobierno se cobre esta baja de la inflación y celebre su gestión económica, también hay que ver qué dice al respecto de no promover la aprobación del presupuesto 2025, ¿no? Ahora lo que vemos es que efectivamente, tal como lo dijiste vos acá, me acuerdo el primer día apenas salió el presupuesto, no querían que ese presupuesto salga porque les conviene tener la discrecionalidad sobre los recursos. Por supuesto. Y es lo que están haciendo. O sea, en este año Milei hizo lo que quiso. Es más, se compró un senador que se le fugó con algunos pesos. Y logró la aprobación de las leyes
que están destruyendo la producción, que nos llevaron a un aumento de la pobreza. El 50% de la población es pobre. Alguien me dice, sí, con respecto al primer semestre bajó porque era el 60%. Sí, pero en 2023 era el 30%. Entonces, la primera devaluación, el descontrol en los precios, llevó a que se aplique un plan de ajuste que terminó con la inflación, con la producción, con el empleo. Entonces ahora baja la inflación porque no hay demanda, porque no hay gente que compre, y vos tenés un grave problema en la producción, porque para bajar precios además abrieron las importaciones. Eso te genera un problema en la industria. La industria automotriz es en este momento la más visible por el ingreso de autos importados, que son los más vendidos, además de ser los más caros, los que se venden. Entonces vos tenés la industria automotriz, que no solo son las terminales, sino son todas las pymes que las proveen, en las cuales cayeron sus ventas, las horas extras, etcétera. Todo cayó. Dicen, bueno, ahora bajaron los precios. ¿Quién va a comprar un auto? Y además, ojo, porque la otra punta que también se vio esta semana es el ajuste sobre el PAMI, el tema de los medicamentos gratuitos. Sí. El 25% del ajuste está recayendo sobre los gastos de transferencias jubilatorios que incluyen también PAMI. Pero con el agravante de que en PAMI a todos se les descuenta el aporte PAMI, es congelado, o sea, un jubilado que gana la mínima se le descuenta, obviamente proporcional a su ingreso, pero también a los que a los supuestos jubilados que tienen más dinero, también se les descuenta PAMI. Y ahora PAMI no les va a brindar un servicio que es el de medicamentos porque superan el límite de 390.000 pesos de jubilación. Sí. Piensen que la canasta de jubilados es de 900.000. Entonces, no les descuenten PAMI. Sí, es lo que hablamos con respecto incluso a la recaudación impositiva, ¿no? Que el Estado sigue recaudando a partir de lo que cada uno de nosotros y todo el pueblo argentino pone, o por ejemplo llevándolo al caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los bonaerenses siguen pagando los impuestos nacionales y luego ese dinero no está siendo transferido. Con el PAMI es la misma situación, el jubilado sigue pagando sus medicamentos, sigue pagando esa obra social, ¿no? Que es para los jubilados el PAMI, y decide ahora arbitrariamente no prestarle los servicios que tiene que prestarle, porque, bueno, decide que después de 390.000 pesos tenés la capacidad económica de bancarte los medicamentos, lo cual es una locura. Es una locura. Y por otro lado, fíjate vos que también dice, bueno, ahora los extranjeros van a pagar la salud y la educación. ¿Qué porcentaje de extranjeros se atienden en los hospitales públicos o qué porcentaje de extranjeros va a nuestras universidades públicas? Y aunque vayan, esos estudiantes, esas personas que vienen a atenderse, gastan acá, pagan impuestos, pagan más impuestos que Galperín. Sí. Ayer hacíamos la misma referencia, lo mismo, sí. Porque Bullrich decía que los extranjeros no pueden ser beneficiarios del Estado porque no pagan ningún impuesto, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que Galperín tiene tantas exenciones impositivas, tiene tantos beneficios del Estado y tributa entre comillas, tributa en Uruguay? Así que la realidad es que es escandaloso lo que está haciendo el gobierno con... Es tremendo, es cruel, es genocidio silencioso, le han dicho muchos, lo que están haciendo en el gobierno con los jubilados. Es un gerontocidio. O sea, pero además se regodean en la crueldad. Pero lo terrible es la aceptación por parte de la población de esa crueldad. Totalmente. En donde las cosas pasan con tan velocidad que un escándalo tapa otro escándalo. Ahora estamos todos con el senador Cuadra y los $200.000 pasando de Paraguay a Brasil, muchachos. Yo diría, ¿quién cantó? Claro. Además de ser la sexta vez que pasaba. Y capaz alguien lo quería recuperar. Claro. Pero bueno, ya eso es el terreno de la hipótesis. Eso ya es el terreno de la hipótesis. Sí, y todos recordábamos, y ustedes son muy jóvenes, pero yo recordé la Banelco. ¿Por qué recordé la Banelco?
la Banelco, que fue el motivo por el cual renunció el vicepresidente de ese momento, Chacho Álvarez, Sí. fue para que saliera una ley de reforma laboral terrible para los trabajadores. Sí. Este senador fue el voto decisivo para que saliera la ley bases del Senado, que Totalmente. también es terrible para todo el pueblo. Ujú. ¿Mm? Entonces, pero es otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo, y en el medio tenemos un discurso que nos muestra una economía maravillosa. Entonces algún jubilado puede decir, bueno, entonces vale la pena mi sacrificio, que me muera porque no tengo los remedios, pero el país va a salir adelante. Ujú. Y yo les diría que no pongamos las fichas. En esa ruleta las fichas no hay que ponerlas. Totalmente. Clara, gracias por tu tiempo, por tu análisis como siempre. Nos queda un lunes más, así que si es posible te esperamos con algún balance 2024 ¿Un lunes? el jueves. El jueves. El jueves próximo, última columna de economía aquí en Doblan las Campanas, por lo menos de este año, así que te esperamos con el balance del año. El balance del año. Uy, ¿tenemos tiempo? Vamos a tener un rato, así que te agradecemos, Clara, y te mandamos un saludo muy grande. Un abrazo gigante y buenos días. Panorama clarísimo, decían acá, el año que viene vamos a estar luchando por la supervivencia, decía Eduardo, que le mandamos un saludo muy grande, Sí. y como siempre, bueno, clarísimo, Clara con su análisis. XD. 11:48 de la mañana, música y volvemos.